¿estás listo para declarar que aquí va a haber milagros? Que el ambiente de lo sobrenatural está en este lugar. Levanta tu mano ahí. ¡Ja! ¡Ja! No es el día de hoy como el día de ayer. Eres el mismo, no cambias de poder. Yo siempre te alabaré, porque tú eres Dios vivo y haces maravillas. Tengo una buena noticia para ti. Jehová es tu pastor y nada te va a faltar. Es una buena noticia, ¿sí? No sé qué buena noticia dio usted, pero las buenas noticias que damos aquí, esas buenas noticias necesitan escucharlas nuestra familia, nuestros amigos. ¿Y dónde? Y todo el mundo. Todo el mundo necesita escuchar buenas noticias. ¿Quiénes más? Los abatidos, ¿sí? Los quebrantados de corazón. Nosotros hemos sido llamados a publicar libertad a los que están cautivos y a los presos darles apertura de cárcel. Hay muchas personas que espiritualmente se encuentran presos, se encuentran en una cárcel de ofensa, de falta de perdón, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo nos ha enviado a eso, pero muchas veces nuestros temores, el orgullo, ¿sí? El que no queremos doblegar ciertas áreas de nuestra vida nos detiene para no anunciar el evangelio y las buenas noticias. El acusador, que se llama Satanás, viene y nos dice: ¿cómo vas a dar una buena noticia? Tú mírate cómo estás. ¿Cómo vas a dar una buena noticia? Y sabe una cosa, eso nos limita a anunciar y dar buenas noticias, porque el acusador viene y nos está persiguiendo y nos está diciendo: ¿cómo vas a anunciar algo? Mira cómo estás tú, mira en qué situación estás, mira el problemón que tienes, mira lo que te hicieron, mira de dónde vienes, espérate, estás en el proceso, no anuncies. Y mucha gente está en el proceso detenida sin anunciar una buena noticia porque está en el proceso. Pero aún hay una canción, ¿verdad?, que dice: aunque venga la enfermedad, mientras viva, te alabaré. Y una manera de alabar a Dios es anunciar lo que es Dios, anunciar las virtudes de Dios, ¿sí? Aunque esté en el desierto, haré fiesta, te alabaré. Y cantamos esa canción, ¿verdad? Aquí hasta le damos la vuelta. Pero realmente, cuando estamos en la situación, en el desierto, tenemos que anunciar. Y ¿saben? Es en el momento en el que menos anunciamos el poder de Dios, las virtudes, las buenas nuevas de salvación, porque el acusador nos dice: ¿cómo crees que vas a anunciar una verdad cuando en tu vida no está operando esa verdad? Pero debemos de hablarla, debemos declararla, debemos anunciarla a los aires, debemos predicarle, acuérdese, a las potestades y anunciar las buenas nuevas de salvación. Porque si nosotros no lo hacemos, entonces ¿a quién van a oír? Si nadie les predica, si nadie les anuncia. Y las potestades, tu acusador, deben escuchar quién está sobre ti. Y sobre ti está el Espíritu de Dios. ¡Wow! O sea, no está cualquier espíritu. Está el Espíritu de Dios. Jesucristo le dijo a sus discípulos: hey, tranquilos, yo me voy, pero vendrá uno mayor. Y estaba hablando del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué poderoso cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra!
y lo vemos en la Biblia, todo lo que sucedió mientras Jesucristo se movía aquí en la tierra, milagros, liberación, transformación en la mente, pecadores arrepentidos. Bueno, era un evangelio súper wow. Jesucristo moviéndose en todo el poder de Dios. Y es algo asombroso lo que vemos. Por eso cuando los discípulos sabían que Jesús se iba a ir, empezaron como que a temblar y decir, ¿y ahora qué vamos a hacer si el maestro no está con nosotros? Pero Jesucristo les dijo, hey, tranquilos, sí me voy al Padre, pero vendrá uno mayor. ¡Wow! Y dijo, y ahora ustedes harán mayores cosas en mi nombre. ¿A través de qué? Del poder del Espíritu Santo. Y lo acabamos de leer. Así que usted declara en el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí. Como que hay mucho eco, ¿no? Es el efecto así. Está sobre mí, créalo, recíbalo en el nombre de Jesús, amén. ¿Sí? Entonces, las verdades del Evangelio. Todos necesitamos saber del Evangelio lo siguiente. El Evangelio es gracia y es verdad. El Evangelio es poder y es sabiduría. El Evangelio es misericordia y es gracia. Vamos a leer la palabra de Dios en Juan 1:14. Yo voy a leer acá, si varía un poquito es porque es otra traducción, ¿ok? Pero es lo mismo. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros anunciamos el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús, ¿sí? Y según este pasaje, dice que Él estaba lleno ¿de qué? De gracia y verdad. ¿De qué estaba lleno Jesús? ¿Sí? Algo que debemos tomar en cuenta es que no solo la palabra de Dios es inspirada por Dios, sino que también hay un orden, porque Dios es un Dios de orden. Ayúdeme a predicar para que no se duerma, porque Dios es un Dios de orden, ¿sí? Entonces, este versículo presenta un orden, porque Dios es un Dios de orden, es un ejemplo de cómo Jesús se conectaba con los pecadores sin comprometer su santidad. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque Jesús podía estar conviviendo con los pecadores sin comprometer su santidad. ¿Sí? Podía estar cerca de los pecadores. Es más, lo invitaban a las fiestas. Ayer por ahí me dio mucha risa porque yo bien santa, espiritual, así, me dice mi papá, el próximo sábado voy a traer unos tacos para almorzar. Invité a una persona, que no voy a decir nombre porque luego van a decir GPI, invité a una persona de aquí de la iglesia. Entonces, yo le dije a esa persona de aquí de la iglesia, tienes una misión. Desde ahorita te digo, tienes una misión. Te vas a ganar a mi papá para Cristo. Híjole, le di esa misión. ¿Sí? Entonces mi papá dice bien contento, no, que voy a traer tacos porque quiere convivir con esa persona que le di esa misión, ¿verdad? Quiero traer tacos para convivir y que no sé qué. Y yo que le digo, papá, estamos en ayuno. Y mi papá, bueno, pues entonces me avisan. Sí, yo te aviso, y se va. Entonces nos quedamos, ¿verdad? El pastor y esa persona que estaba ahí. Y le digo, ¿qué creen? Que mi papá quería traer tacos, pero pues le dije que estamos en ayuno porque estamos en ayuno. Y me dice el pastor, no, para esa ocasión, no, tenemos que convivir con tu papá. Y yo, ay, me sentí tan mal. Y dije, bueno, pero va a ser ayuno de 0 carnes. Podemos comer tacos de verdura, o tacos de huevo, o tacos de papa, ¿sí? Y entonces, a lo que voy es que el pastor me decía en ese momento, esa es una oportunidad donde una persona que necesita de Cristo, la podemos consolidar allí.
Y yo religiosamente, no, estamos en ayuno, pecador, vete a comer tus tacos por allá. Casi, ¿no? Vete tú allá, yo estoy santificada, y casi me sale ¿cómo se llama? Eso ahí del ángel, ¿no? Y y chalala. Y el pastor me reprendió sencillamente así, ¿cómo crees? Al contrario, invítalo. Tacos de verdura comemos nosotros y él de carne, pero no importa, no le decimos. Pero vamos a convivir con él, ¿sí? Entonces Jesús tenía eso, convivía con los pecadores, lo invitaban a fiestas e iba, pero ¿sabe una cosa? No comprometía su santidad, es decir, se sabía comportar, guardar su reputación. Hay gente que dice, y está bien, ¿verdad? No, yo con los del mundo, no, yo no, porque si voy, me contamino. ¿Cuál me contamino? Andas bien en la carne y vas a caer, por eso no vas. Y te alejas de ellos, ¿sí? Pero tenemos que acercarnos, tenemos que convivir con ellos sin comprometer nuestros valores, sin comprometer nuestra verdad, sin comprometer nuestra santidad, sino cuándo se van a acercar a la iglesia, cuándo se van a acercar a Dios y nosotros decimos, ay no, porque, esos no, yo soy demasiado santa para convivir con ese tipo de personas. No, tenemos que acercarnos, ser sabios, tener el temor de Dios, estar ahí sin comprometer tus principios. Tú puedes estar conviviendo con una persona que tiene una copa de alcohol ahí, pero no comprometas tus principios, no comprometas tu santidad. Ándale, amiga, una no es ninguna. No, amiga, yo puedo pasármela súper bien aquí, contigo. Por ahí dijo alguien, con mi six de Coca-Cola. También hace daño, pero bueno, con mi agüita, ¿sí? Con mi Supernova, estoy haciendo comercial, con mi Supernova, y poder convivir sin comprometer mis principios, pero estar allí con esas personas que ellos necesitan. Jesucristo, obviamente, por los religiosos y los escribas, fue muchas veces juzgado y criticado porque ¿cómo él iba a estar conviviendo con los pecadores y con los de la fiesta allí? Pero era necesario que Jesús estuviera ahí para que pudieran ver su poder, su amor y todo lo que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, no vaya a salir el fin de semana, ya estoy aquí en la fiesta porque la pastora dijo que estuviéramos aquí en la fiesta con todo. No. No agarre a su conveniencia, ni a su carne, la palabra y lo que se predica, ¿sí? Simplemente sea sabio en cómo usted va a ir a un lugar a establecer el reino de Dios. Va a ir a un lugar con una misión, porque usted porta el Espíritu Santo de Dios. Dijo que fuéramos igual, y ahí vamos a andar igual, y hasta no fui pastor el otro día porque tomé mucho refresco y me empanzoné. No comprometa su santidad. Usted va a esos lugares, convive con sus amistades que no son creyentes, con sus familiares que no son creyentes, porque usted porta el Espíritu Santo y va a establecer el reino de Dios. Y algo tiene que suceder. Un alma se tiene que salvar, o al menos alguien debe de recibir una buena noticia en ese lugar donde usted va. Todas sus reuniones, a donde quiera que usted vaya, incluso a su trabajo, a donde quiera que usted vaya, todas sus salidas son con propósito. O al menos así debe de ser. Con propósito, porque usted es una persona con propósito, ¿sí? Y donde quiera que esté, así sea en la sala de un hospital, me sonó una canción, ¿verdad? Así sea en un supermercado, en una fiesta, donde quiera que estemos, debe de haber un propósito, porque no ha llegado cualquier persona.
Ha llegado un portador de las buenas noticias. Ha llegado un portador del Espíritu Santo. Ha llegado un portador del reino de Dios, que donde la planta de nuestros pies pise, ahí tiene que prosperar. Ahí tiene que llegar el reino de Dios. Amén. A veces utilizamos este pasaje para lo que nos conviene. Una persona dijo por ahí: ese es el carro que me gusta, ponle los pies y ponle las manos. Y ahí están todos poniendo los pies y las manos, porque dice la Biblia que todo lo que la plante, eso será mío. ¿Sí? Pero así debe de ser nuestra mentalidad en donde quiera que vayamos. Entro a mi trabajo, entro a mi oficina, el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está aquí. Porque acuérdese, yo soy un portador de las buenas noticias. Amén. Usted tiene que tener eso. Es como su eslogan. Donde quiera que la gente lo vea, va a causar: wow, llegaste. Eso quiere decir, traes una buena noticia. Traes paz, traes esperanza, traes fe, traes algo. Pero imagínense, llegamos a los lugares y todos sin ganas, quejándonos. No, pues ¿qué estamos anunciando? ¿Qué estamos portando? ¿Sí? Que cuando usted llega a su trabajo, todo el mundo voltea a ver, pero no por el perfume ni el pelazo que lleve, sino porque hay una gloria, hay algo que marca la diferencia, hay una gracia, la gracia de que está en Jesús, que estuvo en Jesús aquí en la tierra y que está en Jesús, que esa gracia esté sobre nosotros, que esa verdad esté sobre nosotros, que sea visible sobre nuestra vida, que sea nuestro testimonio, la gracia de Dios. ¿Cuántos de aquí han experimentado la gracia de Dios? Amén. Que de repente ustedes están en lugares y dices: wow, yo no me explico esto. Yo no me explico cómo sucedió. Yo no me explico cómo llegué hasta aquí. Esa tiene una explicación y se llama gracia de Dios. Es la gracia que Dios nos ha dado. Entonces, Jesús no tenía problemas con conectarse, tener esa conexión con los pecadores. Él se conectaba con los pecadores, pero sin comprometer su santidad. A Jesús no le incomodaba recibir a los pecadores, ni ser recibido por ellos. Los que tenían un problema para tener contacto con ellos eran los fariseos y los líderes religiosos. Ellos sí, era como que: ay, se me va a pegar lo pecador. Pues si no estás con una identidad y sabes qué es lo que portas, se te va a pegar. Pero si no, sabes quién eres, sabes qué es lo que portas, sabes quién está contigo, sabes que el temor de Dios está sobre ti, que la gracia de Dios está sobre ti. Los pecadores acudían a Él de multitud, ¿sí? Eran traídos. ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que atraía a Jesús a los pecadores? La gracia que había en Él. Proyectaba Jesús esa gracia. Y por eso es que se acercaban, escuchaban que Jesús iba a andar en la ciudad. Y como diera lugar, aún en la multitud, escuchamos a esa mujer que dijo: si tan solo pudiera tocar el manto, sé que sería sanada. O sea, los pecadores sabían que Jesús iba a andar por ahí y había una atracción, y esa atracción se llama gracia. La gracia que estaba en Jesús atrajo a muchas personas, ¿sí? Porque veían en Él también la verdad de Dios, no de juicio, porque hay muchas personas que no se quieren acercar a nosotros porque en lugar de ver una buena nueva de salvación y una verdad, ven juicios. Ay, no, ni quiero ir con Él porque me va a decir: por eso estás así. Y si no te arrepientes, te vas a ir directito al infierno. Esas personas nos sacan la vuelta. Dicen: no, yo no quiero ir con esa persona. Pero en Jesús se encontraban, ¿sí?, esa gracia, una verdad que sí los iba a transformar, una verdad que sí los iba a llevar a un arrepentimiento. No encontraban en Él un juicio
inmediatamente, un dedo acusador inmediatamente. Encontraban esa gracia y encontraban una verdad, el cual les hacía libres. Porque la palabra de Dios lo dice, conoceré la verdad y la verdad nos hará libres, ¿sí? Entonces, la gracia trajo a muchos delante de él. Por ejemplo, a Zaqueo lo trajo delante de él, a la mujer adúltera, al ladrón crucificado, y podemos mencionar a muchos que Jesús atrajo, muchos pecadores que Jesús atrajo cuando él estaba aquí en la tierra por medio de la gracia, ¿sí? Zaqueo hasta hizo lo imposible para poder ver a Jesús. Había una atracción, sabía que algo iba a recibir de él, porque todos sabemos quién era Zaqueo, ¿verdad? Y todos cantamos, era un chaparrito así que vivía en Jericó. Sí, bueno, sí, vivía en Jericó. Zaqueo, ajá. Era un hombre rico, sí. Era un recaudador de impuestos. Para ellos era un colaborador del enemigo. Era un traidor que traicionaba a su propia gente. Era un ladrón, lo tenían, ¿verdad? Al pobre Zaqueo. Pero fue una de las personas que Jesús atrajo cuando andaba por ahí. Lo atrajo por la gracia. Y Jesús decidió estar con ese pecador. Y le dijo, voy a ir contigo, voy a estar contigo. Había en la cruz al lado de Jesús 2 ladrones. Y hubo uno que se arrepintió. La gracia lo atrajo. Se arrepintió y en ese momento él tomó la decisión de reconocer sus pecados. El otro endureció su corazón y no se arrepintió, pero hubo un ladrón que sí. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Jesús? Aunque no lo merecía, le dijo, y eso es gracia, le dijo, te prometo que antes de que termine el día tú estarás conmigo en el paraíso. Y eso es gracia, algo que no merecemos, pero que recibimos. Por eso es que muchos pecadores se acercaban a Jesús, porque veían esa gracia. Y esa es la gracia que nos atrajo a nosotros a Jesús, porque nosotros somos pecadores, amén, y sabemos que no merecemos la salvación, pero Él en su gracia nos da. Es algo que no merecemos, pero la gracia que está en Él hace que aunque yo no lo merezca, tenga la salvación, tenga la sanidad, tenga la restauración, tenga esos dones, tenga esos ministerios, esa habilidad, tenga esa familia. Todo es por gracia, porque a Él le place darnos. No me merezco esto. Y muchos podemos decir, no me merezco todo lo que tengo, porque sí, no he sido fiel, porque no he cumplido su voluntad, porque ando ahí a medias, como que sí, como que no, como que le entro al reino y no le entro, pero la gracia de Dios, por su gracia, estamos sanos, por su gracia estamos aquí, por su gracia usted tiene ese trabajo, por la gracia de Dios, porque la gracia es algo que no merezco, pero que a Él le place darnos. Entonces todos esos pecadores sabían que no merecían el perdón, porque así eran juzgados, que no merecían quizás su sanidad, pero en Jesús veían algo, gracia. Y esa gracia los hacía acercar a su milagro, a su arrepentimiento, a su salvación, a su renovación, etcétera, etcétera. Y es por eso que nosotros nos acercamos a Dios, porque a veces sí, nos sentimos inmerecedores, pero es la gracia que vemos en Jesús y venimos, Padre, yo sé que no lo merezco, pero, y algo le voy a decir, no se aproveche de la gracia. Valore la gracia de Dios sobre su vida. Es decir, no se arrepienta de lo mismo cada año, cada mes, cada semana. Ahora sí, este es el año. Ahora sí le voy a echar ganas. Y llega diciembre y todo apaleado. No pude. Y se agarra de la gracia y dice, el 2026, ahora sí, Dios. Y nos estamos aprovechando de la gracia de Dios.
Porque aunque no merezcamos otra oportunidad, en la gracia Dios nos da otra oportunidad. Alguien diga amén o alguien diga ay. Cualquiera es válido. Amén. ¿Sí? La gracia nos sostiene. La gracia de Dios, estamos aquí parados. Pero no se cuelgue de la gracia. Valore, honre esa gracia de Dios. Honre que lo que aún no tenemos, que lo que tenemos y no lo merecemos, diga gracias Dios, eres tan bueno, eres tan bueno. Amén. Entonces por gracia, dice su palabra, somos, ahí está, salvos. Amén. Por gracia somos salvos, porque a Él le plació darnos esa salvación. Entonces, ¿en qué nos hemos equivocado nosotros con los pecadores? Quizá no tenemos esa gracia hacia ellos. Se lo merece. Jesús no nos dice así, te lo mereces. No, al contrario. Jesús está esperando que nosotros vengamos a reconocer nuestro error, a reconocer nuestras fallas. Y Él nos soba, nos sana, nos restaura y nos dice, vamos a darle. Entonces nosotros, como hijos de Dios, ¿en qué nos hemos equivocado con los pecadores? ¿En qué nos hemos equivocado con los que nosotros decimos no son cristianos? ¿En qué nos hemos equivocado con nuestra familia? ¿En qué nos hemos equivocado con nuestros hijos? ¿En qué nos hemos equivocado con nuestra ciudad? Este año es un año de evangelismo, así que tenemos que portar la gracia de Dios para con todos. Oye, usted atrae a puro pecador, de eso se trata. De eso se trata. Oye, es que en tu casa de paz están llegando hasta cada gente, de eso se trata. Atraer a los pecadores. Los santos ya deberían de estar en el cielo. Los santos ya deberían de estar allá. ¿Sí? Pero de eso se trata, que usted atraiga a los pecadores, no para que se vuelva uno de ellos, sino para mostrarles el reino, para mostrarles lo que usted recibió, para mostrarles esa esperanza, para mostrarles esa salvación, para mostrarles ese amor, todo lo que usted ha recibido. Y la palabra de Dios lo dice, demos de gracia lo que hemos recibido por gracia. Y hemos recibido mucho, amén. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no tener esa gracia con los pecadores? Y darles todo lo que nosotros hemos recibido, darles el perdón, otorgarles el perdón. No, yo no te perdono, que te perdone Dios. ¿Y tú quién eres para no perdonar? Necesitamos la gracia de Dios. ¿Sí? Que aún sabiendo que no necesita mi perdón, lo tengo que perdonar, porque esa es la gracia de Dios. Amén. Denle un aplauso a Dios, denle algo ahí, alabanza. Amén. Entonces vamos a traer a todos los pecadores al reino de Dios, porque yo también fui y soy uno de ellos. Y todos los demás necesitan también conocer a Jesús. No porque usted ya esté en una casa de paz, en un discipulado, en una iglesia, ya, ¿sí? No. Todos necesitamos la gracia de Dios para continuar en esta vida. Y aún más, los que no han conocido su reino. Amén. Entonces, antes de hablar una verdad, asegúrate de tener la gracia de Dios. Eso va para Facebook. Antes de decir una verdad, asegúrate de tener la gracia de Dios. Porque cuando no tenemos la gracia de Dios, la verdad viene para traer juicio. Pero cuando tenemos la gracia de Dios, dices la verdad y causa un efecto de arrepentimiento en las personas, de anhelar lo que tú tienes, de conocer a quien tú conociste, a tu Salvador, a tu Padre Celestial. Entonces, antes de hablar una verdad, no es que tengo ganas de decirle unas cuantas verdades a no sé quién, antes de hacerlo, asegúrate de tener
la gracia de Dios. Y si no estás seguro de tener la gracia de Dios, mira mejor. Dice por ahí un proverbio, calladito te ves más bonito. Amén. Entonces, antes de decir una verdad, obtén la gracia de Dios. Amén. Con misericordia y amor se corrige el pecado. Es que los pecadores necesitan que uno le hable. A ti te hablan así y te ofendes, hermano. A ti y te hablan duro, porque dice la Biblia que a los religiosos, sí, a eso sí hay que hablarles duro. Y Jesús lo hacía. Sí, a los discípulos, a los religiosos les hablaba duros, pero al pecador, no. El que estaba allá afuera, no. Ajá. Entonces el reino de Dios es un reino de orden. ¿Sí? Y en Jesucristo estaba la gracia y la verdad. No primero la verdad y luego la gracia. Entonces, antes de hablar la verdad, tenemos que asegurarnos ser portadores de la gracia de Dios. Es un orden. ¿Por qué no ha funcionado mi evangelismo? Porque quizá me he inventado puras verdades así para darle según yo al diablo. Pero estoy enjuiciando a la gente, estoy alejando a la gente. Asegúrate primero de la gracia y después de la verdad. Amén. Ok, vamos bien. Dice, ¿cuántos han intentado hablar de Jesús y han sido rechazados? Muchos nos ha pasado, ¿sí? Entonces, hay una verdad. Las personas no se sienten atraídas a Jesús porque antes de hablar de su amor y compasión, los juzgamos, los condenamos y los criticamos. Entonces tenemos que cambiar la estrategia, porque nadie me quiere escuchar. ¿Por qué cuando quiero hablar en mi familia ya va a empezar esto? ¿Por qué mis amigos me sacan la vuelta? ¿Por qué la gente que conozco me saca la vuelta y no quiere escuchar la palabra de Dios? Porque quizá lo estamos haciendo de una manera incorrecta. ¿Ok? Pero hoy estamos aprendiendo. Porque este 2025 vamos a tener un evangelismo eficaz. ¿Nadie quiere evangelizar? Este 2025 vamos a tener un evangelismo eficaz. Y el evangelismo, primeramente, lo vamos a empezar en nuestra casa. ¿Sí? En nuestra casa. Ahí es donde primero tenemos que ganarnos a nuestra familia. Tenemos que evangelizar, dar buenas noticias de nuestra familia y después allá afuera, porque hay un proverbio por ahí que no se equivoca, ¿no? Que dice muchas veces somos candil, ¿qué? De la calle y oscuridad de nuestra casa. Y si en el mundo no funciona así, en el reino de Dios tampoco. Sí, por algo lo dijeron. Entonces tenemos que evangelizar y empezar por nuestra casa. ¿Por qué mis hijos no me querrán escuchar? ¿Por qué mis hijos no querrán orar? ¿Qué evangelio les estoy mostrando? Quizá estoy tratándolos sin gracia, educándoles sin la gracia de Dios, tratando a mi marido o a mi esposa sin la gracia de Dios. ¿Sí? Acuérdense que nuestro primer ministerio, ¿cuál es? La familia. Ese es nuestro primer ministerio. Y de ahí parte todo lo demás. Amén. Entonces nosotros tenemos que hablar la verdad, pero con la gracia. Que no se nos olvide eso, ¿ok? La verdad sin la gracia de Dios puede matar y puede condenar a una persona. Y nosotros no hemos sido llamados para condenar a nadie. Nosotros hemos sido llamados para anunciar buenas noticias. Amén. Para eso hemos sido llamados, así que usted no es juez, al menos que estudie para eso y vaya allá, ¿verdad? Esté en un juzgado, ¿ok? Pero si usted es llamado, hijo de Dios, usted no ha sido llamado para ser un juez, ni para juzgar a nadie. Ahora anda de moda, ¿no? Escuchamos pero no juzgamos, bueno. Bueno, ¿quiénes somos nosotros, ¿verdad? Para juzgar? ¿Sí? Entonces, nosotros somos llamados ¿a qué? A anunciar, a dar buenas noticias en medio de este mundo que cada vez está empeorando. Hay que dar buenas noticias. 2, el evangelio, las buenas noticias, ¿sí? El evangelio está sustentado por poder y sabiduría. 1 Corintios 2,
Del 2 al 5 vamos a leer un poquito la palabra de Dios. Ya lo tenemos ahí. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuadidas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino donde debe de estar fundada mi fe, en el poder de Dios. Todos tenemos, o la mayoría puede tener la habilidad de hablar y hablar muy bonito y tener una retención por la palabra de Dios y una sabiduría para hablar la palabra de Dios, pero no hay nada mejor que usted cargue que la demostración del poder de Dios. Eso es lo que va a sustentar lo que usted habla, ¿sí? Todos deberíamos de experimentar el poder de Dios. Todos los que están cautivos, oprimidos, deben de experimentar el poder de Dios a través de su libertad para obtener esa sabiduría que viene de lo alto. No podemos actuar solamente con sabiduría sin el poder de Dios. Eso sería en sus propias fuerzas, ¿sí? Tenemos que buscar primero el poder de Dios. Eso es lo que va a traer una demostración del reino de Dios. El poder del Espíritu Santo que libera a través de la sabiduría de la palabra de Dios. Jesucristo se movía aquí en la tierra con ese poder. Hablaba la palabra y la gente se liberaba. Había una sabiduría en él, pero él estaba portando el poder de Dios. Y con tan solo decir una palabra, sucedían los milagros. Sucedían cosas sobrenaturales, pero era el poder de Dios sobre él. Y es el mismo poder que debe de operar sobre nosotros, porque a veces andamos con mucha letra, pero sin nada de poder. Y tiene que estar respaldada nuestra vida con el poder del Espíritu Santo, porque solamente el poder del Espíritu Santo va a convencer a las personas de su pecado, ¿sí? La verdad se dice y la verdad trae libertad, pero a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Se acabaron los amenes. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar ese poder, tenemos que cuidar ese poder de Dios sobre nosotros, tenemos que buscar esa comunión con el Espíritu Santo, ese respaldo con el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. No debemos de apagar ese fuego, esa búsqueda, esa comunión, ese poder sobre nosotros, que el Espíritu Santo de Dios. Entonces, para que nuestra predicación sea más efectiva, lo que anunciemos sea más efectivo, asegúrese de portar el poder de Dios, el fuego del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo sobre su vida. Amén. No podemos enseñar a los creyentes acerca de Jesús mientras Satanás los tiene cegados. Antes deben liberarse según su situación. Se manifiesta el poder de Dios y sean llenos de sabiduría. Usted puede llegar a algún lugar donde hay personas cautivas y lo único que va a liberar a todas esas personas es el poder de Dios. El poder de Dios. Usted puede estudiar un versículo de la Biblia y usted puede ir, y le voy a decir una cosa: el diablo también se sabe la Biblia. El diablo también se sabe la palabra de Dios, y mejor que usted y que yo. Se sabe la Biblia, pero lo que él no porta,
es el poder de Dios. Eso es lo que Él no porta. Y nosotros como hijos de Dios, eso es lo que portamos. Pero no nos la creemos. O no sé qué pasa. O no sé qué es lo que está pasando, que no actuamos con ese poder. ¿Por qué? Porque a donde quiera que nosotros vayamos, deberían de las personas ser libres. Los enfermos deberían ser sanados. Los que están oprimidos deberían ser libres. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no está sucediendo eso? ¿Por qué no están sucediendo esos milagros? ¿Qué es lo que está pasando? A lo mejor me estoy llenando mucho de conocimiento y estoy pidiendo sabiduría de Dios, pero se me ha olvidado cargar y portar el poder de Dios. Buscar el poder de Dios. El poder de Dios es lo que trae la demostración del reino. Así que debemos de buscar ese poder de Dios. El ayuno es un factor que nos ayuda a buscar, estar empoderados, la intercesión, la comunión, el santificarme cada vez más, etcétera, etcétera. Estar bajo autoridad, hacer la voluntad de Dios, tener comunión con Dios, ser más Dios y menos yo, rendirme cada vez más a Dios. Eso va a traer poder. No darle lugar al enemigo. Porque acuérdense que Él no tiene, dijimos, no tiene poder. Nosotros lo tenemos. Pero cuando nosotros cedemos, cuando nosotros nos negamos, cuando nosotros no queremos, es decirle al diablo, ten. Y yo ando sin poder. Y a veces nos asombramos y decimos, es que Satanás está haciendo de la suya, pero ¿por qué razón? Es que Satanás entró a mi casa, a mi vida, pero ¿por qué razón? Es que el diablo me está destruyendo, pero ¿por qué razón te está destruyendo si no tiene poder? A mí la Biblia me dice que Satanás no tiene poder, entonces ¿por qué está entrando a tu casa? ¿Por qué está entrando a tu vida? ¿Por qué estás en una celda? ¿Por qué estás en opresión? ¿Por qué estás en cautiverio? ¿Por qué? Si él no tiene poder, ¿no será que se lo diste? ¿No será que le dimos ese poder al diablo? Entra, destruye mi vida. ¿Alguien en sus 5 sentidos haría eso? ¿Alguien en sus 5 sentidos hoy le diría al diablo, te entrego a mis hijos? Te entrego a mi matrimonio. ¿Alguien en sus 5 sentidos haría eso? Nadie. Te entrego mis finanzas, mi salud, llévatela. Nadie en sus 5 sentidos. Entonces, si no estamos en los 5 sentidos, quiere decir que hay una venda en nuestros ojos. Quiere decir que estamos cautivos en áreas de nuestra vida, donde hemos dado y le hemos cedido el control al enemigo. Y decimos, es que el diablo me atacó. Es que vino. Y sí, la Biblia dice que él va a venir a matar, hurtar y destruir. Ese es su propósito. Pero mientras tú tengas la puerta cerrada, no hay nada que pueda entrar. Es que la tengo cerrada. Bueno, hay una rendijita abierta. ¿Y por qué no la tienes cerrada completamente? Dijo alguien por ahí, es que con eso me entretengo los fines de semana. Y no quiero cederle. Es que esa es mi defensa. Cuando ya estoy colapsando, me hago la víctima, diría. Y esa es mi defensa. Y por eso esa área no la quiero entregar. Porque eso es lo que me ayuda a que todo el mundo me entienda. Ay, sí, por eso no te esfuerzas. Sí, pobrecita de ti. Ay, sí, te entiendo, te comprendo. Porque viene el victimismo. Es que nadie me entiende. Es que nadie me come. Es que sufro de esto. Y esa es la área que no queremos entregarle a Dios. Rendirle a Dios. Entonces por ahí se filtra el enemigo. Y ese poder que tú tenías en esa área, se lo cediste. Y ahora no te explicas y no nos explicamos cómo entró el diablo a mi vida. De seguro la iglesia fue la culpable. De seguro el pastor que no está al pendiente de sus ovejas. De seguro el líder de Casa de Paz que no está orando por mí, me está sustentando en oración. No. Seguramente hay esa área en tu vida que tú no la quieres rendir.
y le estás diciendo al diablo, ven, y yo me hago la víctima con esta ofensa, con esta situación. Yo le dije al pastor que yo no quería predicar hoy, se lo aclaré. Le dije, no me metas en estos líos, ¿verdad? Pero tengo que hablar la verdad. Así funciona el diablo. Así funciona el reino de las tinieblas, ¿sí? Y sí, va a venir a tocar tu vida. Y anoche vino a mi vida a quererla tocar. Sí, porque cuando yo dije, ya estoy cansada, inmediatamente dije, no, cierro esa puerta. Capaz me quedo sin trabajo, capaz me enfermo, capaz algo, porque dije que estoy cansada y el diablo, ok, vamos a entrar por ahí. Y vamos a darle. O sea, sí hay momentos en nuestra carne y en nuestra humanidad que nos vamos a sentir que ya no podemos. ¿Sí? Pero así dice, Padre, mira, estoy en esta situación, pero me levanto y creo en ti. Y alguien cuando me vio llegar en la mañana me dijo, Ala, tuviste una noche que ni te cuento. Ni te cuento la noche que tuve. Pero estoy aquí por su gracia. Estoy aquí porque no le quiero dar lugar al diablo. ¿Sí? Hoy venía manejando y al cruce, soy malísima para las calles, pero una cuadra antes de la gasolinera que está aquí enfrente del TEC, una cuadra antes, en el semáforo donde están las piñatas, a ver si alguien sabe por ahí. Bueno, por ahí, donde hay un árbol. Allí. Ahí. Venía manejando y yo decía en mi mente, no sé si le ha pasado, que en algún momento dice, ay, no quisiera ir un domingo a la iglesia, pero necesito un buen pretexto para no ir a la iglesia. ¿Sí? Y se me vino ese pensamiento. Dije, ¿cómo le hará la gente? Con todo respeto, sin ofender a nadie, amén. Estamos en confianza, aquí no sucede eso, ¿sí? Pero dije, ¿cómo le hará la gente? ¿Cómo estará inventando pretexto? Ay, perdón, ¿verdad? Y dije yo venía manejando, ¿no? Y venía pensando eso. Y cuando venía pensando, yo necesito tener una súper buena excusa, porque ay, a veces quiero faltar, pero me acuerdo que soy la pastora y no puedo faltar, ¿verdad? Entonces, no funciona en mí. Dije, necesito tener un buen pretexto así súper, aparte del trabajo, uno así súper para que no le asombre a la gente que no fui, que no se dé cuenta que es porque no tengo ganas, sino porque, ay, es que algo le pasó y si no pudo venir, ¿verdad? Y venía pensando eso justo en ese semáforo y estaba mi verde. Y entonces avanzo y una señora iba a cruzar la calle y empecé a bajar la velocidad y le pité y nada más se hizo hacia atrás y pasé. Y cuando iba me dijo Dios, ese hubiera sido un buen pretexto para que no llegaras a la iglesia. Se me volvió a bajar ahorita la sangre, se me bajó la sangre. Dije, Padre, gracias que me libraste de haber atropellado a una señora despistada. Así iba con su coca, la barbacoa, a almorzar, concentrada y en que ya quería comer, en su hambre. No se fijó que estaba en rojo para ella, verde para mí, y yo venía tendida porque venía tarde, ¿sí? Y venía tendida, y no sé si mis hijos se dieron cuenta, pero le pité y bajé la velocidad, y dije, por poquito me la llevo. Y escuché la voz del Espíritu Santo, me dijo, ese hubiera sido un buen pretexto para no haber ido a la iglesia. Y dije, perdóname, no lo vuelvo ni a pensar. Pero de esa manera entra el diablo, aún con un mínimo pensamiento. Es que no lo dije, lo pensaste. Es que no pequé, lo pensaste. Pues dice la Biblia que Dios conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Y la Biblia dice que el corazón es engañoso. Así que antes de tener un pretexto, acuérdese de mi historia, de querer faltar a algo para su reino. Dijo mi mamá hace un rato, no le quiero echar miedo a nadie. Esa no es mi intención. Que el Espíritu Santo lo convenza. Mire, ya se reveló esto. Así te digo que... Ok, entonces,
poder de Dios. Nosotros tenemos el poder de Dios. No lo suelte, no lo suelte, no se lo suelte al enemigo, no le suelte a su familia. Sea celoso del poder que Dios le ha dado. Por eso el diablo tiene mucho poder y anda haciendo de las suyas, porque toda la gente le anda dando su poder. Porque dice la Biblia que a nosotros nos fue dado el poder y la autoridad. Así que chavos y no tan chavos, no le suelte el poder al diablo. Tenga cuidado con lo que escucha, con lo que ve, con lo que habla sobre todo, y aún con lo que piensa. ¿Sí? Aún con lo que piensa, tenga mucho cuidado. Terminamos con esto. Gracia, verdad, poder, sabiduría y número 3, misericordia y gracia. Misericordia y gracia. ¿Qué es la misericordia? Es un acto de benevolencia por el que las personas no reciben lo merecido. La gracia es la impartición divina por la que reciben lo que no merecemos. ¿Ok? Dios tiene mucha misericordia sobre nosotros y tiene su gracia sobre nosotros. Es más, muchas veces oramos, ¿no? Padre, ten misericordia de mí. ¿Cierto? Lo hemos dicho, ten misericordia de mí. ¿Sí? Porque es un acto de benevolencia. Estamos diciendo a Dios, ten esa benevolencia sobre mí. ¿Sí? La Escritura muestra a Dios Padre como un Dios lleno de misericordia y de gracia, al igual que Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros hemos sido hechos a su imagen y a su semejanza. Es que eso quiere decir que nosotros debemos de tener gracia y misericordia también, ¿ok? Compasión por las almas, misericordia por las almas. Un abogado le preguntó a Jesús, ¿qué es lo que debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le respondió en Lucas 10, 26 y 28. Le dijo una verdad: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Cómo debemos de amar a Dios? ¿Con una parte de nuestra vida? Con todo. Amar a Dios, amar su gracia, amar la persona de Dios. Así que hoy yo le voy a invitar a que le rinda todo a Dios. Mire, híjola, si no le asusta lo que está pasando, no sé qué más le pueda causar una tristeza por el mundo, la humanidad. Se está perdiendo mucha gente, muchos jóvenes. Si eso no nos alerta, entonces no hay misericordia sobre nosotros. No tenemos misericordia y compasión por lo que Dios ama, las almas. Sí, porque es ¿qué nos lleva a heredar el reino de los cielos? Amarás a Jehová tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Es importante comprender que el diablo está utilizando la palabra de Dios para engañarnos. Leer solamente y poner en práctica solamente lo que nos conviene, aplicar solamente lo que nos gusta y alterar el orden de la palabra de Dios. Me gusta la gracia, pero no me gusta la verdad. No podemos alterar. Con Dios no funciona el alterar el orden, porque dijimos que Dios es un Dios de orden. Y por lo tanto nosotros también, ¿sí? Tenemos que ser de orden. El poder que Dios nos dio no es para un beneficio personal, sino para un beneficio para los que están perdidos. Dios no le dio el poder para que usted se crea Saiyajin y ande por todo el mundo de que mírenme, tengo el poder y porto la gloria de Dios. Te dio el poder para beneficio del que está perdido,
Para eso te dio el poder, no para que te creas el super líder de la iglesia de Visión de Alcance, no para que te creas el super inalcanzable de Ciudad Madero y mírenme a mí, tengo el poder, la gracia y la misericordia de Dios y miren toda la gente que tengo. No fue para eso. El poder que Dios nos dio es para el beneficio de lo que Dios ama, que son las almas, de mostrarles el amor, de anunciarles la verdad, el evangelio. Para eso queremos el poder. No para ser reconocidos ni aplaudidos, decir, wow, en esa iglesia, wow, en esa casa de paz, wow, en esos líderes, wow, esa gente, ese matrimonio, wow, lo que están haciendo, lo que es en su vida. No, sino para acercar a más personas al reino de los cielos. Para eso Dios nos dio el poder, para eso Dios nos dio la gracia. Para eso Dios nos viste de misericordia. Para eso Dios nos dio su amor. Y me alegro mucho porque hoy iniciaron los discipulados y hay personas que se están preparando, ¿sí? Y hay personas que se están equipando en el conocimiento de Dios, pero no todo es conocimiento. Poder de Dios, gracia de Dios, es lo que tenemos que buscar. Pastor, ya terminé todos mis discipulados, ¿qué sigue? Que te humilles a Dios y que le pidas misericordia y busques el poder de Dios y busques esa gracia. Eso es lo que sigue. Esfuérzate en ser discípulo y hacer discípulos, pero siempre portando el poder de Dios y la gracia de Dios, no para un beneficio personal, sino para el beneficio de nuestra familia. Nuestra familia tiene que ver milagros, nuestra ciudad tiene que ver milagros, nuestra casa de paz tiene que ver milagros, tiene que ver testimonios todas las semanas del poder de Dios, porque somos portadores de la gloria y del poder de Dios. Así que líderes, anfitriones, equipos de casa de paz, métanse con Dios, busquen esa gracia, busquen ese favor de Dios, porque tenemos que comenzar a escuchar testimonios de lo que Dios está haciendo en las casas de paz. No solamente de llenar de conocimiento a la gente, ¿para qué? Si no hay una demostración, si no está siendo libre la gente, si no está habiendo sanidad en las personas, prepárese en conocimiento, pero busquémonos, vamos a meternos a la oración. Únase con sus líderes de casa de paz y vamos a orar. Ore por esas personas que son como, no quiero decir esa palabra porque se oye mal, pero son esas personas que están sobre usted y que dice, hey, ¿cuándo vamos a orar? ¿Cuándo vamos a hacer esto? Yo tengo una en casa de paz que me dice, ya. Le digo, pues ya. ¿Sí? De esos necesitamos. Estoy esperando que el líder me hable. No, levántese, apóyese, sea el fuerte para su equipo en casa de paz. No tengo un año y nunca convocaron nada. Estoy esperando que alguien, búsquelo usted. Ore usted. Dígale a su líder de casa de paz, al pastor, pastor, ¿otro ayuno o qué? Pastor, ¿otra intercesión o qué? Pastor, ¿cuándo nos juntamos a orar? Tenga esa hambre por el poder de Dios. Búsquelo personal, pero también haga comunidad. Y que usted, si es un carbón encendido, puede encender a los que están alrededor. Amén. Y que portemos esa gracia y ese poder para anunciar las virtudes de Dios con demostración del poder. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Así que los milagros que funcionaron, que estuvieron a disposición cuando Jesús estuvo, le voy a dar una noticia. Al día de hoy tienen que ser mayores los milagros, pero necesitamos portar el poder de Dios para comenzar a ver esos milagros. Amén. Yo hoy oro para que el Espíritu Santo
sea el que les convenza de esta palabra. Que sea el Espíritu Santo que redarguya nuestra vida, que traiga esa revelación y diga, ya estuvo bueno de relajarme. El reino de Dios, no que te necesite, pero sí está buscando. Y sí eres importante para el reino de Dios. Pero si no quieres, te voy a decir algo. El reino de Dios también va a seguir. Va a continuar. Porque dice la palabra de Dios que aunque sea 1, 2 o 3 que estén de acuerdo en su nombre, Él ahí va a estar. ¿Sí? Así que si tú quieres como iglesia unirte a esta visión, conectarte a la vida de la iglesia, no solamente venir los domingos y congregarte, la vida de la iglesia, ser el cuerpo que hace avanzar lo que nos ha sido como iglesia y como visión, lo que nos ha sido encomendado en nuestra ciudad. Ser ese cuerpo de Cristo, siendo parte de la vida de la iglesia. No solamente los domingos, únete a una casa de paz, únete a la intercesión, únete a los ministerios, únete a los discipulados, ve más allá, busca más allá. Sé parte, haz mover el cuerpo de Cristo con la función que te ha sido encomendada. Amén. Bajo la gracia y el poder, la misericordia de Dios. ¿Cuántos están listos para declarar que aquí va a haber